Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos esta tarde. Mi nombre es Ángel Ortiz, para quien no me conoce, de la empresa Provinsabet. Les agradecemos mucho su presencia en esta tarde para la charla titulada Compostaje bajo el microscopio, que nos va a ofrecer el ingeniero Hugo Munguía de la empresa Geolife Swiss, una empresa suiza que maneja toda la tecnología de bioremediación ambiental. Para esta charla mantendremos cerrados los micrófonos los primeros 30 minutos. Después de este tiempo, en donde el ingeniero Hugo nos compartirá la información referente al compostaje, iniciaremos una serie de preguntas y respuestas. La idea es que haya dinamismo en la charla y el ingeniero Hugo nos pueda responder a sus dudas al respecto de este tema. Les invitamos que vayan a través del chat anotando sus dudas para poder hacer lectura de las mismas y darle respuesta a cada una de ellas. Ingeniero Hugo Munguía, te doy la bienvenida esta tarde. Te agradezco que nos acompañes y, por supuesto, que nos des esta oportunidad de esta plática. Te cedo el micrófono, ingeniero. Muchas gracias, Ángel. Es un placer para mí poder compartir un poco de información de lo que hacemos en la empresa Geolife con la composta y también para que conozcan un poco más este proceso. Sin más, pues iniciaremos. Y quiero iniciar haciendo una pregunta esencial para lo que estamos viendo. ¿Qué es el compostaje? ¿No? ¿Qué rayos es eso? Bueno, el compostaje es básicamente un proceso en el que se transforma la materia orgánica. ¿Qué materia orgánica se va a transformar? Lo veremos ahorita en un momento, pero no solo necesita materia orgánica, sino que también necesita microorganismos, necesita minerales y necesita agua. Este pequeño diagrama hace visualizar un poco más sencillo el proceso de compostaje. ¿Qué va a pasar? Va a entrar los residuos orgánicos con todos esos componentes que ya había mencionado, se le proporciona aire, y a través de un proceso microbiológico en el que los microorganismos van a estar comiendo algunas cosas y van a estar desechando otras que son benéficas y que buscamos en el campo, van a transformar estos residuos que antes eran basura, desperdicio, residuos, en materia orgánica compostada, útil para fertilizar los cultivos. Entonces, ¿qué es realmente el proceso de compostaje? Sí, es un proceso de transformación, pero a mí me gusta decir más que es un proceso de reciclaje. Es un proceso a través del cual nosotros podemos regresar a la tierra aquello que tomamos, ¿sí? Esto es un ejemplo de algunos compostajes que se han realizado, muchos con la tecnología Geolife, y pueden ver que se pueden hacer desde cosas muy tecnificadas, complejas, como la imagen de arriba, donde se crean hileras, en la que se va montando la materia orgánica y se va volteando, como también pues hacer montones, como las imágenes de abajo, un poco más pequeños, que pueden ser volteadas, ya sea con tractor, si es mucha la materia orgánica, como la imagen de la izquierda, o en pala, en un proceso un poco más sencillo y manejable por una o dos personas, como en la imagen de la derecha. Cabe destacar que todos estos procesos, sean muy tecnificados o no, nos van a dar el mismo resultado si nosotros cuidamos los parámetros que tienen que cuidarse en el proceso de compostaje que les compartiré a continuación, y también si estamos un poco conscientes de qué es lo que está pasando y por qué. ¿Qué es lo que se puede compostar? Les decía residuos orgánicos, sí, pero ¿qué es un residuo orgánico, no? Bueno, esta materia orgánica, este residuo orgánico puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, en los animales, en las operaciones de las granjas del sector pecuario, inevitablemente se van a generar residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos pueden estar en la forma de mortalidades, todos los animales que van pereciendo por una u otra causa, y también las heces, que es inevitable que los animales a través del proceso de su engorda expulsen heces. Muchas veces estas heces no se aprovechan, y el compostaje es una de las formas en las que podemos aprovechar esas heces y esas mortalidades que generalmente causan problemas en las granjas para obtener productos de interés y de alto valor económico. Es decir, podemos remunerar con todo aquello que en algún momento causó problemas. Otras materias orgánicas importantes y muy necesarias para el proceso de compostaje son las fuentes vegetales, ya que estas son fuentes de carbono generalmente.
Encontramos frutas y verduras, ¿sí? Todo lo que comemos, todo lo que desechamos a la basura de frutas y verduras puede ser composteado. También las ramas de podas y las hojas pueden ser composteadas sin problema alguno. Y el acerrín también, algo que pues a lo mejor no habíamos pensado, se puede utilizar. Y por último, un residuo en el que no pensamos mucho, pero que todos los días generamos, que son los lodos residuales. ¿A qué me refiero con lodos residuales? Bueno, va a sonar un poco desagradable, pero son todos los lodos, toda la materia sólida que queda después del tratamiento de aguas residuales, que son aguas que provienen ya sea de los baños, de procesos industriales o cualquier tipo de agua contaminada con materia orgánica. Pónganse a pensar cuántos lodos no se generarán en un municipio a través de todas las personas que viven ahí. Lamentablemente, estos no se aprovechan como deberían y son pues desechados como si fueran basura, pero son una materia que puede otorgarnos un gran valor en nuestros cultivos y puede ser aprovechado. Ahora, ¿qué es lo que contiene esta materia orgánica? Bueno, tal vez se acuerden de algunos de sus clases de la prepa o de biología, bueno, o de química. Lo que encontramos nosotros son algunas macromoléculas. Son moléculas como los carbohidratos, díganse azúcares, lípidos o grasas, proteínas y aminoácidos, que las proteínas son cadenas de aminoácidos, y vitaminas y minerales. Si se dan cuenta, no es muy diferente a lo que comemos, solo está en una presentación muy diferente. Los carbohidratos, sin aburrirlos, me lo voy a pasar muy rápido, son estas estructuras que están aquí y básicamente sirven como energía. Estos son carbohidratos un poquito más complejos porque son secuencias como hilos de los monómeros que presenté anteriormente, y estos son un poco más difíciles de degradar. Generalmente se encuentran en las plantas porque las plantas utilizan estos carbohidratos, estos polímeros, como estructura. También aquí podemos encasillar a la celulosa, que está muy presente en nuestra vida diaria. La encontramos en el papel, inevitablemente en las servilletas con las que nos limpiamos. Las encontramos en muchas envolturas, como el celofán, que es un polímero de celulosa. Y también pues en las plantas es parte estructural esencial para su vida. Los lípidos, como les llamaba, grasas, pues vienen como triglicéridos o fosfolípidos que están presentes en las membranas celulares. No se me asusten, no vamos a entrar a detalle con las estructuras, solo estoy dando como una imagen general. Quiero que sepan que los lípidos también se pueden compostear en cierta medida e inevitablemente van a estar presentes en tejidos animales, como los desechos animales de mortalidad, y en alguna proporción en las heces y en los lodos residuales, porque, bueno, los animales no aprovechamos todo lo que comemos e inevitablemente se va a desechar. Ahora, una parte importante, muy importante también, son los aminoácidos. A partir de estas moléculas se generan las proteínas. Si ustedes se ponen a pensar, las proteínas son esenciales para que nosotros tengamos músculo, para que hagamos enzimas también que nos permitan vivir. Las enzimas son la maquinaria molecular que nos permite estar vivos a nosotros, a los animales, a las plantas, a los microorganismos, absolutamente a cualquier ser vivo. Entonces, pues es inevitable que nos los encontremos también en los residuos de seres vivos, porque no aprovechamos absolutamente todo lo que consumimos ni lo que utilizamos para vivir. Algo que me gustaría que se observara en estas moléculas, sin verlas muy a detalle, es que tienen nitrógenos, son las Ns que están ahí en las estructuras. Estos nitrógenos son esenciales para el proceso de compostaje porque van a servir como fuente de nitrógeno para los microorganismos que llevan a cabo todo el proceso de transformación. ¿A qué me refiero con fuente de nitrógeno? Bueno, van a degradar estos aminoácidos y los van a incorporar a sus células, a su cuerpo, digamos, para formar nuevos aminoácidos o moléculas como el ADN o el ARN, en caso de que tengan, con los cuales van a generar todo un mecanismo para seguirse reproduciendo. Hay muchos aminoácidos, hay 20 esenciales que nosotros humanos necesitamos consumir, que también nos vamos a encontrar en el proceso de compostaje. Y hay unos que están aquí marcados, encerrados con amarillo, que son muy importantes porque tienen azufre. Este azufre inevitablemente va a ser transformado en el proceso de compostaje. Y lo que va a pasar es que si no se hace un compostaje adecuado con microorganismos adecuados para transformar este residuo, pues el azufre se va a transformar en un gas y va a oler como a huevo podrido. ¿Sí? Se genera un gas conocido como sulfuro de hidrógeno.
¿Qué pasa durante el proceso de compostaje? Ya después de marearlos con todas estas macromoléculas, les voy a enseñar así en una forma muy sencilla qué es lo que pasa. Básicamente pasan 4 cosas diferentes en 4 fases. Algunos dicen que son 5 porque hay una fase antes de la mesófila, se las platico sin problema. Es una fase de lag o acondicionamiento en el que los microorganismos que están en la materia orgánica se van adecuando al sustrato en el que están creciendo. Es como cuando nosotros nos mudamos. Empezamos a ver la casa en la que estamos, la decoramos, nos sentimos cómodos y arrancamos con todo. Lo mismo hacen los microorganismos, ¿sí? Bueno, estas 4 fases, después de la fase de acondicionamiento, son muy importantes y en cada una prevalece diferente microbiología. La charla de hoy se va a enfocar un poco en cuál es esa microbiología y también en dar algunos tips para el compostaje, ¿sí? Bueno, estas 4 fases pueden visualizarse a partir de un parámetro muy importante en el proceso de compostaje, que es la temperatura. Cada una tiene un rango de temperatura a partir del cual se van a generar diferentes microorganismos porque no pueden sobrevivir más que en ese rango. ¿Sí? Sus enzimas que había mencionado que les permiten vivir no funcionan fuera de ese rango de temperatura. Entonces, habiendo dicho esto, la fase mesófila es la que permite a los microorganismos degradar una gran cantidad de azúcares y de proteínas y aminoácidos que habíamos visto anteriormente dentro de una temperatura de más o menos 15 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Después pasa la fase termófila o termofílica, donde su nombre lo indica, ¿no? Hay mucho calor, termos, calor, del griego calor. Entonces, esta fase sucede desde los 40 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. Aquí van a sobrevivir una cantidad increíble de microorganismos completamente diferentes a los que se encuentran en la fase mesófila, porque estos son los únicos que pueden sobrevivir a altas temperaturas. Después sigue una segunda fase mesofílica que también le llamamos de enfriamiento, porque pues ustedes pueden ver en la curva, va cayendo la temperatura, ¿sí? Aquí se restablece más o menos la microbiología de la primera fase mesofílica, con algunos cambios, pero básicamente es lo mismo. Y después sigue la fase de maduración, donde ya toda la materia orgánica que pusimos al inicio del proceso se transformó. En esta fase ya se puede utilizar la composta. Ahora, ¿cuánto tarda más o menos este proceso de 4 fases? Depende de la materia orgánica y de la relación carbono-nitrógeno que les voy a explicar un poquito más adelante, pero en promedio, en un proceso normal, más o menos bien manejado, tarda entre 3 a 4 meses. Bueno, en la fase mesófila o mesofílica, encontramos predominancia de 5 tipos de microorganismos. Algunas proteobacterias, como lo son las pseudomonas, esta bacteria que está aquí a la izquierda, que si bien en algunas especies puede causar problemas a la salud, otras son muy útiles para el proceso de compostaje. Un ejemplo de ello es la Pseudomonas pútida. Este microorganismo produce enzimas que ayudan a degradar los lípidos de una manera acelerada. Entonces, al nosotros incorporarla en el proceso de compostaje, si tenemos muchas grasas o si tenemos tejidos animales, pues nos va a ayudar a degradarlos rápidamente para evitar que el proceso tome mucho tiempo o que incluso nos ocasione problemas de putrefacción, digamos, en el que la microbiología no está siendo controlada. Después vienen los bacilos. Estos bacilos los vamos a encontrar en muchos, muchos lugares. Incluso yo les aseguro que si agarran un puñado de tierra, se van a encontrar con bacilos. Los pueden aislar sin problema. Estos microorganismos que parecieran estar en cualquier lado, nos ayudan mucho a diferentes procesos, como la degradación de grasas, la degradación de muchos azúcares, porque se reproducen muy rápido y toman esos azúcares de una forma muy, muy fácil. Es decir, se los comen muy fácilmente, crecen mucho y al crecer mucho empiezan a consumir más y más y más y más y más. Entonces, estos son uno de los pilares de todo el proceso del compostaje, estos bacilos. Y también hay algunos hongos, como el penicillium, que a lo mejor lo conocen como el hongo de la penicilina, a través del cual se pueden obtener algunos antibióticos útiles para la biotecnología y la medicina. Aspergillus, que en algunos casos, en algunas especies, causa problemas a la salud, pero otras son muy utilizados para la producción de algunos metabolitos útiles, como por ejemplo el ácido cítrico. El ácido cítrico de los productos que saben a limón lo obtienen increíblemente de un hongo que se llama Aspergillus niger. Y este lo encontramos también en el proceso de compostaje. También se utiliza para la producción de sake porque tiene la propiedad de destruir proteínas y carbohidratos de una forma muy rápida, útil para el proceso de compostaje.
Este hongo del saque se llama Aspergillus oryzae y es muy utilizado en la biotecnología en procesos de compostaje y de bioremediación. Y por último encontramos un hongo que se llama mucor, como moco, que también nos ayuda a degradar muy rápido las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, en esta fase mesófila van a predominar estos microorganismos de 15 a 40 grados centígrados y lo que van a hacer es que van a aumentar la temperatura por la cantidad de calor que van a generar las células al estar muy concentradas, es decir, va a haber una alta población de células que van a causar esta acumulación de calor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través principalmente de la degradación de los azúcares y proteínas que son su fuente de alimento. Pongamos una pequeña analogía, ¿no? Si nosotros llenamos un cuarto con muchas personas y les damos comida todo el tiempo, los vamos a hacer engordar. Va a llegar un momento en el que van a engordar tanto, si fueran eternos, van a engordar tanto que van a generar mucho calor, todos van a estar sudando, no van a estar muy apretados como en el tren. Lo mismo pasa con los microorganismos, están muy apretados, están comiendo mucho, están engordando, están siendo cada vez más y empiezan a aumentar la temperatura. Por eso llegan hasta arriba de los 40 grados centígrados. A partir de este punto en el que ya hace mucho calor porque hay muchos microorganismos, empieza a cambiar la microbiología porque dejan de estar sobreviviendo los mismos microorganismos. Es decir, ya no pueden sobrevivir los mismos y se va a cambiar esa población. Hay algunos que sí sobreviven, como los bacilos, algunos tipos de bacilos en específico, como Bacillus licheniformis, que sobrevive a temperaturas de hasta 70 grados centígrados. Y bueno, vamos a encontrar otras más especializadas, como el Thermus, las bacterias del tipo Thermus, que sobreviven también entre 40 y 60, 70 grados centígrados, las Hydrogenobacter, y también Streptomyces, que son bacterias filamentosas, que forman como hilos. Se pueden ver incluso aquí en la microscopía. ¿Para qué nos sirve que sobrevivan estos microorganismos a tan altas temperaturas? Bueno, estos se van a empezar a comer lo que las otras bacterias de la fase termófila no pudieron. Van a mantener la temperatura entre 60 y 70 grados centígrados. Van a empezar a degradar compuestos más complejos que las otras bacterias no podían, porque si recuerdan, ellas degradaban cosas fáciles porque querían crecer rápido, ¿no? Estas ya son un poquito más, digamos, más luchonas, más guerreras, se adaptan a condiciones más complejas, muchísimo más retadoras, como las altas temperaturas, y degradan compuestos grandes, complejos, como lípidos muy grandes, cadenas de grasas muy grandes, como también algunas celulosas, algunos polisacáridos, como los que había presentado anteriormente. Entonces, la utilidad está en que degradan lo difícil de degradar y después se van a morir inevitablemente. Este proceso pasa de 40 a 75 grados y viceversa. Es decir, primero sube la temperatura hasta los 75 grados y luego empieza a bajar. La degradación de lípidos, pues es una de las partes más importantes de este proceso porque los otros microorganismos lo degradan muy lento. Aquí el mismo calor, la misma temperatura ayuda a que esos lípidos se degraden y que se incorporen al metabolismo de los microorganismos. Al final terminan siendo dióxido de carbono. Y bueno, algo sumamente importante también es que ayudan a matar microorganismos patógenos que no queremos que estén en la composta. Estos microorganismos patógenos podrían ser hongos, podrían ser algunas bacterias que causen problemas a las plantas o a los humanos, como la E. coli y la salmonela. Al estar tan alta la temperatura, no sobreviven estas bacterias patógenas y terminan muriéndose. Entonces, si se fijan, no solo es un proceso de transformación, sino es un proceso de limpieza química o bioquímica de la materia orgánica que nosotros estamos poniendo. Es muy difícil que encontremos heces o residuos orgánicos que no tengan bacterias patógenas y salen directo de la fuente. Pero podemos hacer que no las tengan a través de este proceso de compostaje si se llega bien a la fase termófila, ¿sí? Uno de los más grandes requerimientos de esta fase es la oxigenación. ¿Por qué? Pues pensemos que las bacterias necesitan respirar, necesitan estar proveyendo de combustible, digamos, para la oxidación de todos estos compuestos difíciles de comerse, difíciles de oxidar, y es por esto que surge la necesidad de que cuando las temperaturas son muy altas en el proceso de compostaje, hay que estarlas agitando. Se usan mezcladoras especiales, se usan palas. Más adelante pondré un equipo que es muy útil para procesos medianos de compostaje.
Después de esto, pues la temperatura empieza a bajar porque ya se murieron las bacterias que estaban manteniendo toda esa temperatura. Si no, no sube la temperatura de la nada, es por los microorganismos. Cuando se empiezan a morir estos microorganismos, si se fijan, predominan otra vez los que estaban en la fase mesófila. ¿Por qué? Bueno, porque la temperatura está bajando otra vez a esos valores en donde a ellos se les permite sobrevivir y porque algunos de estos tienen semillas, digamos, sean endosporas o esporas en el caso de los hongos, que sobreviven a las altas temperaturas y germinan cuando las condiciones son adecuadas, que es el caso de algunos bacilos y de los hongos que presentamos aquí. Estos siguen degradando la materia que no se había degradado completamente, porque, bueno, al subir la temperatura no significa que se degrade todo, significa que están creciendo muchos microorganismos, pero es un proceso que se detiene solito, ¿no? Dice, ok, ya comiste mucho, ya subió mucho la temperatura, párale tantito, vamos a darle chance a otros microorganismos que se van a comer algo diferente, déjalos que terminen de hacer su trabajo, se van a morir, se va a enfriar el sustrato y otra vez sigues comiendo lo que quedó. Eso es básicamente lo que sucede. En este caso, la temperatura baja, porque los microorganismos van agotando la comida que pueden estar aprovechando. Ya no se están dividiendo tan rápido, sino que más bien empiezan a dividirse y luego va decreciendo la tasa de división. Con esto, empiezan a proliferar bacterias gram positivas, hongos, incluso protozoarios, que son animales muy pequeños, nematodos, que se comen a las bacterias, no todos los nematodos son malos, y también heterocontos, que son un tipo de animal unicelular que también puede comérselo a los microorganismos. Posteriormente, en la fase de maduración, es decir, cuando ya están todo completamente degradado, sobreviven algunos microorganismos que se comen los residuos, digamos, remanentes, residuales, la materia orgánica que queda después de hacer todo el proceso. En este punto ya se puede utilizar la composta. Sin embargo, hay que asegurarse de que el proceso haya sido realizado de manera adecuada, porque pueden sobrevivir algunos microorganismos que no sean estos que queremos, sino que sean patógenos para las plantas. Algunos tipos de hongos, como el Fusarium, pueden empezar a presentarse a partir de esta fase de maduración y nos va a dar muchos problemas en los cultivos si llegan a colonizar las raíces. Hay plantas en las que son completamente devastadas sus cosechas por la presencia de Fusarium. Un ejemplo, pues es los plátanos. Como ustedes pueden saber, los plátanos son clones, básicamente, no tienen semilla, son reproducidos por micropropagación, y si le pega a un cultivar de plátano este Fusarium, se va a llevar absolutamente toda la plantación porque todos son organismos genéticamente parecidos. También pasa con los aguacates, aunque no sean iguales que los plátanos en este aspecto, y pasa también con el maíz. Entonces es un problema que afecta a cultivos grandes de interés económico. Bueno, aquí es importante decir que también existen bacterias cuyo crecimiento macroscópico parecen hongos. Entonces, podemos encontrar cuando rasamos la composta algunas hebras, algunas fibras blancas que pueden o no ser hongos, sino que también pueden ser bacterias y estas no nos van a causar problema alguno. Entonces, es importante realizar análisis del proceso de compostaje microbiológico para saber si nuestra composta está bien para ser utilizada en los campos. Aquí la temperatura pues va a bajar de 20 grados centígrados a 10 grados centígrados. Por lo mismo que ya he explicado, cada vez quedan menos microorganismos, ya no va a haber tanto calor metabólico. Aquí la composta va a estar completamente terminada, ya puede ser utilizada si estamos seguros de que no hay microbiología que vaya a afectar a nuestras plantas. Y por último, pues proliferan también las bacterias gram negativas que ya les presenté, algunos hongos macroscópicos del tipo ascomicetos, que, bueno, pues pueden ser como el tipo de penicillium o como el tipo de penicillium, y también algunos nematodos que empiezan a comer a los microorganismos que quedaron ahí remanentes, algunas bacterias. Incluso pueden comerse bacterias patógenos, pero no se los comen en gran medida. Entonces, tenemos que hacer bien el proceso, no podemos depender únicamente de ellos. Ahora, hay muchos parámetros que se deben de cuidar en el proceso de compostaje. ¿Cuáles son estos parámetros? Primero, la relación carbono-nitrógeno, que es un parámetro que a lo mejor causa confusión o que algunos no saben cómo calcular o que ni siquiera saben que existe, ¿no? También está la humedad en la materia orgánica, el oxígeno, porque ya les dije, todos estos microorganismos necesitan oxígeno para estar realizando su proceso de metabolismo, su metabolismo que les va a permitir oxidar las moléculas y comérselas. Es lo mismo con nosotros, tenemos que respirar, necesitamos ese oxígeno, no son muy diferentes.
También hay que cuidar el rango de pH en el que están sobreviviendo estos microorganismos, igual que nosotros. Tienen condiciones muy específicas en las que pueden sobrevivir y hay que dárselas, hay que chequearlos para que se haga bien el proceso. Y por último, hay que asegurarnos que los microorganismos adecuados para cada sustrato que nosotros estamos poniendo en la composta estén ahí en grandes cantidades con buenas condiciones. Se habla de un proceso de bioaumentación en este caso, cuando nosotros ponemos microorganismos externos, como los que se proveen en los productos de Geolife, para mejorar el proceso de compostaje. En un momento les hablaré un poco más de esto, de cuáles son y qué hacen. La relación carbono-nitrógeno, empecemos con el parámetro, uno de los más importantes, es esta relación del porcentaje de carbono que hay en un sustrato con relación al nitrógeno. ¿Cómo podemos saberlo? Hay tablas, podemos buscarlo, pero nosotros siempre recomendamos hacer análisis de los sustratos para saber exactamente con qué se está trabajando. Estos análisis generalmente reportan el porcentaje de carbono como carbono orgánico y el nitrógeno como nitrógeno total. Entonces, cuando nos dan eso, lo único que hay que hacer es dividir el porcentaje de carbono entre el porcentaje de nitrógeno. Por otro lado, si nosotros conocemos la masa de carbono que hay con respecto a la masa total del sustrato, es decir, es lo mismo que el porcentaje por 100, y lo dividimos entre la masa total de nitrógeno, entre la masa, perdón, tengo un error ahí de dedo, la masa total de nitrógeno, pues nosotros podemos saber también esta relación carbono-nitrógeno. Para un proceso de compostaje adecuado, entonces, nosotros buscamos que esta relación esté entre 25 y 35. ¿Por qué? Bueno, es una cosa bioquímica bastante interesante, no tan compleja, pero sí muy profunda y con mucho de qué hablar, que bueno, les voy a explicar en palabras muy sencillas. Cuando la relación carbono-nitrógeno está muy alta, esto quiere decir que hay mucho carbono y muy poco nitrógeno. Ya les había explicado anteriormente que los microorganismos necesitan nitrógeno para generar enzimas que les permiten vivir y también el material genético que les permite pasar información a sus descendientes. Entonces, ok, tienen mucha fuente de carbono que les permite hacer estructuras y que son fuente de energía. Todas las moléculas orgánicas necesitan carbono, ¿no? Entonces son estructurales los carbonos. Y también pues, les permiten hacer la división celular, pero si no tienen el nitrógeno, no van a poder hacer bien sus procesos de metabolismo y van a perecer o se van a tardar mucho en crecer. Entonces, ahora sí, en palabras más sencillas, recapitulando, cuando la relación carbono-nitrógeno está arriba de 35, el proceso de compostaje va a ser muy lento. Tan lento que va a parecer que no está pasando nada. No va a subir la temperatura, pueden generarse incluso malos olores y generalmente esto pasa cuando se pone mucha fuente de carbono, mucha materia vegetal, como acerrín, como paja, y muy poca fuente de nitrógeno, como excretas, como mortalidades, como cáscaras de frutas, etc. Ahora, si la relación carbono-nitrógeno está abajo de 25, significa que hay más nitrógeno que carbono. Si no tienen carbono, los microorganismos no van a poder generar estas moléculas, estas biomoléculas que les permiten hacer su proceso de metabolismo. Entonces, se fijan que es como un equilibrio que hay que tener. Y si hay exceso de nitrógeno, también se va a desplazar el equilibrio de ese nitrógeno hacia el amoníaco. Y el amoníaco va a generar condiciones que no van a ser propicias para que los microorganismos vayan a sobrevivir. Se va a empezar a volatilizar en procesos pues, normales de convección y va a generar malos olores. No sé si han tenido la experiencia de agarrar un puño de gallinaza o de pollinaza fresco y olerlo. Yo sí, no es muy agradable. Y ese olor no muy agradable y que incluso llega a picar los ojos y la nariz es precisamente por la volatilización de nitrógeno. Es decir, este sustrato solo, la gallinaza o la pollinaza, tiene mucho nitrógeno y poco carbono. Necesita ser acondicionado para llevar un proceso de compostaje. Si nosotros lo ponemos así como está, agregamos bacterias, hacemos todo el proceso tal cual como se debe de hacer, sin ajustar la relación carbono-nitrógeno, el proceso va a tardar mucho tiempo, porque primero debe de volatilizarse el nitrógeno para llegar a reducir la concentración de nitrógeno que lleve una relación carbono-nitrógeno adecuada, y pues ese proceso va a tomar mucho tiempo. Entonces, otra vez recapitulando y diciéndolo en palabras sencillas, cuando la relación carbono-nitrógeno está abajo de 25, también va a tomar mucho tiempo el proceso de compostaje, va a generar malos olores, va a generar pues un proceso ahora sí de putrefacción, por así decirlo, donde no se va a hacer el compostaje adecuado. Aquí hay algunas tablas donde se presento
las relaciones carbono-nitrógeno que se pueden encontrar promedio y el porcentaje de nitrógeno, que también es muy importante. Si solo tenemos la relación carbono-nitrógeno, no podemos hacer un balance multisustrato. Necesitamos el porcentaje de nitrógeno. Estas tablas las pueden encontrar en internet o nosotros se las podemos proporcionar sin problema o les podemos asesorar para que tengan una buena relación carbono-nitrógeno en sus operaciones de compostaje. Si se fijan, pues son valores hasta fáciles de acordarse, ¿no? Por ejemplo, purines frescos de cerdos, relación carbono-nitrógeno de 6, porcentaje de nitrógeno de 5.6. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucho nitrógeno, o sea, es muy poquito carbono. Entonces, a este sustrato hay que agregarle paja. Ahora vámonos hasta abajo, y hasta tienen sentido. Estiércol de caballo seco. ¿Qué comen los caballos? Pues comen generalmente materia vegetal, no la aprovechen completamente, salen fibras de esa materia vegetal como fuente de carbono. Y si se fijan, la relación carbono-nitrógeno está muy alta. ¿Qué pasa aquí? Hay mucho carbono a partir de esa materia vegetal que comen y que no aprovechan, y hay muy poquito nitrógeno. Entonces aquí habría que combinarlo con otro sustrato que tenga un valor de carbono-nitrógeno más bajo y también un porcentaje de nitrógeno, perdón, sí, un porcentaje de nitrógeno más alto para llegar a un equilibrio. Esto es en las excretas, ¿no? En los animales, pero también encontramos otras fuentes de nitrógeno muy variadas, como orina, sangre, mortalidades, incluso los de las plantas de tratamiento que les mencionaba, césped fresco, ¿sí? Tiene mucho nitrógeno, por eso necesitan fertilizarse frecuentemente. La gallinaza, desperdicios de cocina, todo lo que tiramos de la cocina, pues también se puede compostear. Y es importante saber cuál es la relación carbono-nitrógeno y el porcentaje de nitrógeno para no nada más mezclarlos así como me dé la gana, como se me ocurra, porque si no, no va a salir una buena composta e incluso podríamos estar tirando materia útil para el proceso. Vamos a estar tirando dinero, básicamente. Y bueno, las fuentes de carbono, que son las que nos permiten ajustar los niveles de carbono, generalmente son residuos vegetales. Aquí encontramos, por ejemplo, borra de café. Todo eso que tiramos cuando nos preparamos el café puede ser útil en un proceso de compostaje, incluso casero o ya a gran escala. Y bueno, hasta el acerrín y el cartón pueden ser utilizados. Claro, el cartón pues a lo mejor puede ser aprovechable en otros aspectos, como por ejemplo reciclándolo para hacer otros empaques, pero si ya es uso final, pues se le puede dar un proceso de compostaje y podemos sacar dinero a partir de ese cartón. También podemos sacar dinero de las hojarascas, de los restos de podas, de los ensilados que sobren, de la alfalfa, del heno y pues en sí de todos estos residuos vegetales que no se comen los animales ni nosotros. La fórmula para calcular la relación carbono-nitrógeno de un sustrato multisustrato, es decir, de una combinación de sustratos, ya sé que se ve rara, pero nada más es la sumatoria, es sumar las masas multiplicadas por la cantidad de carbono por el 1 menos el porcentaje de humedad o la fracción de humedad, dividido entre la masa por la cantidad de nitrógeno por 1 menos el porcentaje de humedad o la fracción de humedad. Esto es básicamente lo mismo que ya les había presentado. Es cuánto carbono tienes en total, entre cuánto nitrógeno tienes en total. Obviamente, pues no todos van a ponerse a hacer esto y para esto hemos desarrollado calculadoras en las que se pone nada más cuánto del sustrato A, del sustrato B, del sustrato C se va a poner y solito nos arroja una relación carbono-nitrógeno que puede ser utilizada en procesos industriales a gran escala, así como en procesos caseros a pequeña escala. Entonces, esto podemos compartírselo para que ustedes sepan cómo hacer una buena composta en este aspecto de la relación carbono-nitrógeno. Otro aspecto importante es la oxigenación. Aquí les presento una máquina que es muy útil para procesos medianos y pequeños de compostaje. Es una volteadora de composta, así les llaman. Pero no es más que un marco metálico con una rueda que tiene aspas conectado a un motor que va a agitar el sustrato para que entre aire, que entre oxígeno y las bacterias puedan sobrevivir. Esto generalmente se conecta o se engancha a un tractor o a una camioneta para poder moverlo a través de las pilas largas que se generan de composta en procesos grandes. Pero esto también puede ser sustituido con una pala si ustedes están haciendo un proceso pequeño. Basta con agarrar la pala y mover el sustrato. Generalmente se mueve cada 3, cada 4 días, cada semana, dependiendo de la fase en la que se encuentre el proceso de compostaje. Para esto también nosotros tenemos una calculadora que ahorita les voy a presentar muy rápidamente saliéndome del PowerPoint para que vean las funciones que les permiten a ustedes saber cuándo voltear, que les permiten saber si tienen que agregar más agua,
cuál es el sustrato que mejor les conviene utilizar. Y bueno, por último, uno de los factores importantes también es la humedad, el pH. ¿Por qué la humedad? Pues bueno, las bacterias necesitan agua para estar vivas, para reproducirse, porque adentro de toda la célula hay agua. Hay agua mezclada con muchas cosas, con muchas sales, muchos compuestos iónicos, muchas macromoléculas no iónicas como azúcares, por ejemplo, que les permiten llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Evidentemente ahí también están las enzimas. Entonces, si no hay agua suficiente, las bacterias se van a secar y secas no pueden hacer nada, no pueden llevar a cabo sus procesos metabólicos porque las enzimas también necesitan agua para transformar la materia. La humedad que nosotros recomendamos está entre el 40 y el 60%. ¿Cómo lo calculamos? También en la calculadora les voy a enseñar cómo hacerlo, pero es muy sencillo, nada más hay que saber cuánta materia seca hay, cuánta agua se agregó, así de fácil. O se pueden hacer análisis de humedad de los sustratos y también generar una sumatoria, un balance de masas para saber cuánta agua en total vamos a tener y cuál es la humedad relativa de ese sustrato combinado. Bueno, y el pH hay que tenerlo siempre entre 6.5 y 8.5, pero depende mucho también de la fase. Generalmente en la fase mesofílica el pH va a estar entre 7, si baja 6, pues a lo mejor puede seguir funcionando, no hay tanto problema, y va a subir hasta 8, 8.5. Lo ideal es tenerlo entre este parámetro, donde el 6.5 ya está en la fase de maduración, ya terminó de hacerse el compostaje, y el más pegado hacia el 8.5 es cuando todavía está el proceso de degradación. Les puse aquí una foto de un medidor muy sencillo que se inserta en la materia orgánica y nos puede dar la humedad relativa en porcentaje y también el pH. Esto es muy útil porque nos da un parámetro de seguimiento de calidad del proceso de nuestra composta. Entonces, a través de cuidar todos estos parámetros que les he dicho y de entender un poco cuáles son las fases, qué es lo que se hace, por qué se hace, qué microorganismos lo hacen y cuál es el objetivo, pues ustedes pueden generar una composta de alta calidad. Finalmente, nosotros podemos agregar microorganismos como los que contienen los productos de Geolife específicos para cada uno de los sustratos. Estos microorganismos van a actuar degradando de una forma muy rápida, mucho más rápida de lo que se encuentra en la naturaleza, los sustratos que tenemos en la composta. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar bacilos de variadas especies que van a ayudar unos a solubilizar grasas, otros a frenar los patógenos, otros a transformar las proteínas, a degradar los aminoácidos, y otros nos van a ayudar también a colonizar más rápido el sustrato para que se genere mayor calor metabólico. También tenemos bacterias del ciclo de la nitrificación, como es el Nitrobacter y Nitrosomonas, que van a aprovechar el amoníaco y el nitrógeno ureico para transformarlo en nitratos, que básicamente los nitratos es uno de los principales parámetros de calidad de la composta. Es el nitrógeno que pueden tomar las plantas más fácilmente. Entonces, a través de la inclusión de estos microorganismos, aceleramos ese proceso de nitrificación y permitimos una composta de mayor calidad. Por último, ponemos también algunas bacterias que son como comodines biotecnológicos, como la Rhodopseudomonas palustris, que nos puede ayudar a degradar el azufre, a transformarlo en otra forma que no sea sulfuro de hidrógeno, sino en sulfatos, que también tiene un metabolismo para la degradación de fuentes de carbono y generar el calor metabólico. Y curiosamente, también puede hacer fotosíntesis. Entonces, no es muy útil en este caso la fotosíntesis, pero sí en casos de remediación de aguas contaminadas, por ejemplo. Y así, incluyendo microorganismos específicos, nosotros podemos mejorar el proceso de compostaje, acelerarlo y obtener composta de mejor calidad. Pues estos son más o menos una visión general de qué es lo que se ve en el microscopio en el proceso de compostaje, por qué están en cada una de estas fases, qué es lo que hacen, y pues es para entender mejor el proceso, para que podamos hacer más concienzudamente una muy buena composta. Les agradezco mucho su atención y pues procedemos a la sesión de preguntas. Ingeniero Hugo, muchas gracias por la información que nos has proporcionado en esta tarde, siempre importante. Y bueno, comentarles a todos, esta es la charla 1 de 3 que ofreceremos con el tema de bioremediación ambiental, sería lo correcto.
y iremos tratando una charla de manera mensual. La idea es que sea una charla de 40 minutos, donde podamos tener 20 minutos de intercambio de dudas y preguntas. Entonces, se acaba de abrir la posibilidad de que abran sus micrófonos. Pueden ustedes hacerlo. O bien pueden utilizar el chat para hacer las preguntas que deseen al ingeniero Hugo para que él les pueda responder. ¿Alguien quiere participar con una pregunta? Tenemos aquí una pregunta, ingeniero Hugo, que nos hicieron a través del chat. ¿Cuáles son las características de una buena composta? Muy buena pregunta. Una buena composta debe de tener por lo menos una cantidad de nitrógeno total suficiente que sea arriba del 3%. Puede estar entre el 3 y el 5%. Debe de ser inocua, es decir, no debe de contener microorganismos patógenos como por ejemplo el fusarium que comenté, E. coli o salmonella. Debe de tener una granulometría pequeña, esto para facilitar la dispersión en el campo en el que se va a utilizar. Y 4, debe tener ya al final del proceso de maduración una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente entre 30 y 35. La humedad, bueno, también es un parámetro de calidad que se puede controlar un poco más fácilmente a través de procesos de desecación o de humectación, pero se recomienda que esté al 20, el 30%. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta aquí. Si alguien gusta abrir su micrófono, con toda confianza. Estamos entre profesionales. Hay otra pregunta aquí, ingeniero Hugo, que dice, ¿es conveniente usar heces donde se utilizan desinfectantes de cuaternario de amonio? Fíjate, es algo que yo también me cuestionaba mucho cuando estaba iniciando en esto del proceso de compostaje, porque evidentemente los sales cuaternarios de amonio son muy persistentes, pero hay un factor muy importante. Son menos efectivas entre más cantidad de materia orgánica haya. Entonces, en el proceso de compostaje hay mucha materia orgánica. No van a ser tan eficientes como si se aplicaran a una superficie inorgánica, como vidrio, como cemento, etcétera, ¿no? Ahí en la excreta no van a actuar tanto. Van a afectar en algunos puntos iniciales, como en la fase de acondicionamiento o lag, pero ya en la fase mesófila y termófila se van a terminar de degradar. Entonces, sí pueden ser utilizados sin problema. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas tardes, ¿puedo preguntar? Sí, adelante, por favor. Tengo una duda. Hay a veces en producciones donde se utilizan algunos productos como la yuca, donde se supone que... No, perdón. Productos que ayudan a degradar más rápido la proteína. Y usted mencionaba que la proteína era la principal fuente de nitrógeno para formar el amoníaco. Entonces, si algunos productos como estos son utilizados en algunas producciones, ¿todavía puede utilizarlo las bacterias para formar la composta o habría ahí una variación en el utilizarlo? Muchas gracias, Gerardo. Sí se pueden utilizar. La degradación de las proteínas nos va a dar aminoácidos. Si recuerdan, también presenté los aminoácidos. Estos son los bloques de construcción de las proteínas. Entonces, si estás usando un producto que te degrada proteínas, te va a generar aminoácidos, inevitablemente. Y estos aminoácidos van a ser consumidos por los microorganismos. Los van a tomar también como fuente de nitrógeno. De hecho, es más fácilmente asimilable el aminoácido que la proteína. Entonces, la respuesta es sí se puede utilizar. No causa problemas. Muchas gracias. A ti. Hugo, yo tengo una pregunta. Si soy un productor de proteína animal, que produzco cerdos, y tengo por un lado necesariamente la mortalidad y por otro lado el estiércol de los cerdos, tengo ya parte de la materia orgánica, o más bien tengo la materia prima para hacer una composta. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer una composta correcta con mortalidad y estiércol dentro de un proceso normal y natural? En un proceso normal de compostaje. Sí, o de degradación. En un proceso normal de compostaje. Muy bien. En un proceso normal, como mencionaba al principio de la charla, tardaría entre
3 y 4 meses, dependiendo de la relación carbono-nitrógeno que se haga en esta composta. Y es muy importante eso, porque hay que cuidar cuánta mortalidad se está poniendo por cantidad de excretas. Posiblemente, si tú pones mucha mortalidad y muy pocas excretas, el proceso vaya a tardar años y nunca se vaya a compostear correctamente. Si tú lo cuidas con los parámetros que nosotros comentábamos y utilizando, por ejemplo, la calculadora que podemos proporcionarles, el proceso se va a tardar de 3 a 4 meses. Y si además tú agregas microorganismos que ayuden a la degradación acelerada de los sustratos que se están poniendo en la composta, pues se va a tardar un poquito menos, va a tardar 2 meses y algunas 2 semanas, 2 meses, 3 semanas. Ahora, si yo vendo el estiércol y solamente tengo la mortalidad, ¿qué puedo hacer? Lo meto a una fosa PIT y ¿cuánto tiempo tarda mi proceso? Mira, si solamente lo metes a una fosa y no le pones nada, va a tardar años. ¿Por qué? Pues precisamente porque no tiene una cantidad de nitrógeno y carbono adecuado, no está bien balanceado. Ahí va a pasar que se generan malos olores, se generan moscas, se genera la presencia de vectores de transmisión de enfermedades que son muchas veces carroñeros, roedores, sopilotes, coyotes, y va a generar un problema también ambiental por los lixiviados que se escurren de toda esa degradación de la mortalidad. Pero yo uso cal. Terriblemente. Yo uso cal para los lixiviados, para los olores. ¿No me sirve? No se recomienda. De hecho, yo digo que eso está muy mal porque la cal lo que hace es que eleva el pH, va a generar un pH muy alcalino donde el proceso de volatilización del amoníaco va a ser aún mayor, más rápido. Entre más alcalino esté el pH, más se volatiliza el amoníaco, ¿sí? Y además tú vas a estar desplazando las condiciones adecuadas de los microorganismos que naturalmente te van a degradar esa materia orgánica. Por eso cuando vemos cosas que tienen cal, están momificados los animales. Si los picas todavía están rojos adentro, están terribles o están negros y huelen horrible. No están composteados, no están degradados. Usar cal es un problema grande, grande que he encontrado comúnmente en la industria. ¿Te puede ayudar a quitar los olores rápido? Pues entre comillas, ¿no? Porque te hace que se volatilice muy rápido el amoníaco y después de 2 días ya no va a oler porque ya no hay amoníaco. Pero si ya quitaste todo el amoníaco, desplazaste el pH, hiciste un caos en el ecosistema de los microorganismos y vas a tener que tomar medidas para solucionar ese problema que causaste al utilizar la cal. Ya. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, nos honrarían con su participación. Yo tengo una pregunta para... Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por tu plática, Ángel. Muchas gracias por organizar este evento que definitivamente es muy enriquecedor para toda la industria. Hugo, definitivamente el tema de excretas, pollinasa, cerdaza, estiércol, obviamente las mortalidades, obviamente el caso de las granjas de cerdos, las momias, las placentas, todo esto es un problema para el productor. Y cuando hablas de compostear, hablas de un trabajo adicional que además no tiene que ver con la razón de mi negocio. ¿Por qué recomiendas tú que las personas inviertan tiempo, inviertan algún tipo de recurso en ese tipo de proceso adicional diferente a lo que es mi negocio y a lo que yo me dedico? Muchas gracias, Alejandro. Claro, y es un punto extremadamente válido, ¿no? Ustedes se dedican a producir carne y lo que les importa son los kilos de carne. Pero, ¿qué influye en esa producción de carne? Evidentemente influye mucho la bioseguridad, y en eso creo que no me lo podrá negar nadie. Y esta bioseguridad también se ve implícita en el manejo de los residuos orgánicos, que son las placentas, son las excretas, son las mortalidades, son las aguas residuales, ¿no? Si tú empiezas a enfocarte un poco más en manejar un ambiente más sano para tus animales a través de la transformación de estos residuos, para evitar que se generen patógenos, para evitar que los tengas ahí arrumbados, que nada más estén pudriendo, vas a producir más kilos de carne porque no vas a estar contaminando el medio donde crecen los animales. Y aparte, pues puedes generar una línea secundaria de negocio, porque la composta, no sé si se han fijado en los valores a mercado, es muy bien cotizada, es básicamente aprovechar la basura. Entonces, ¿quién no quiere ganar dinero con algo que de otra forma tiraría? Quizás sí requiere de un poco más de trabajo y de generar protocolos adecuados para el manejo de estos residuos,
pero a final de cuentas es una solución no solamente para residuos, sino que es una solución integral para el negocio. Estás aprovechando los recursos de una manera más eficiente. ¿Por qué? Bueno, estás comprando comida, esa comida se la estás dando al animal, el animal la está desechando porque no la aprovecha completamente, y al final eso que desecha es dinero que estás tirando a la basura. ¿Por qué no aprovecharlo y transformarlo en un producto que puedes vender? Excelente, puede ser un negocio alternativo. Perdón, Alejandro, ¿respondió tu pregunta? Perfectamente, muchas gracias, Hugo. Gracias, Alejandro. Muy bien, pues antes de que nos muestres, para cerrar la calculadora, Hugo, les doy un pequeño comercial a todos. En 30 días, el ingeniero Hugo está dando la segunda parte de esta charla, donde hablaremos de temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de aguas residuales y otros temas. ¿Es correcto, verdad, ingeniero? Es correcto. Muy bien, los invitamos a que no se pierdan su participación en este evento, y también a manera de anuncio, en 7 días, en 8 días, el próximo martes a la misma hora tendremos otra charla por parte del equipo de Minitube, que ofrecerá una charla acerca de la importancia del material que utilizamos para la inseminación artificial. Sobre todo en estos momentos donde una de las noticias importantes es la fiebre porcina africana. El tema viene muy bien. Ingeniero, te cedo el micrófono. Gracias por escuchar el aviso. Muchas gracias, Ángel. Se me está trabando un poco el audio, espero que sí me escuchen bien. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Yo te escucho bien. Perfecto, gracias, Ángel. Bueno, aquí está la calculadora, está muy sencilla. Esta pestaña es la base de datos donde alimentamos todos los sustratos que nosotros podemos utilizar. Evidentemente puede cambiar para cada cliente porque tiene sustratos diferentes o relaciones carbono-nitrógeno diferentes. Es por esto que les comentaba que es útil hacer análisis para saber con qué están trabajando realmente. Luego, aquí hay una pestaña en donde nos permite hacer un cálculo de carbono-nitrógeno contemplando la humedad de cada sustrato en un solo sustrato. Es decir, si vamos a compostear nada más una cosa, que no es muy viable, pero está aquí como para que se entienda cómo funciona la calculadora. Se pone la relación carbono-nitrógeno objetivo, pongámosle, por ejemplo, 35, ¿no? Vamos a compostear gallinaza pura. Voy a acercar la pantalla porque estoy seguro que no se ve muy bien. Vamos a compostear, por ejemplo, gallinaza pura, ¿no? Digamos que vamos a compostear 10 toneladas. Y aquí vamos a poner la humedad del material por compostear. La gallinaza pura generalmente está entre 30 y 40% de humedad. Entonces le ponemos 40%. Aquí vamos a poner cuál es la humedad de la fuente de carbono que vamos a agregar. Esto sí es muy importante y sí se tiene que saber, o por lo menos tener un promedio de tablas de cuál es el porcentaje de humedad en esta fuente de carbono que utilizaremos, porque nos va a dar la medida de cuántas toneladas o cuántas toneladas vamos a utilizar de esta fuente de carbono. Digamos que ya está bien seca y está al 10% de humedad. Y digamos que la fuente de nitrógeno, que es precisamente la excreta. No, mentira, aquí en este caso no tiene sentido ponerla porque ya estamos usando un material rico en nitrógeno que nos indica aquí la relación carbono-nitrógeno. En caso de que utilizáramos un sustrato que tenga una relación carbono-nitrógeno arriba del valor que queremos, objetivo, entonces sí agregaríamos una fuente de nitrógeno. Ahorita no es necesario. Y no hay que hacer más que poner esos datos para que nos diga, bueno, residuos vegetales no los puedes usar porque tienen la relación carbono-nitrógeno más abajo de lo que tú necesitas. Nos vamos a los que están en verde y nos dice cuántas toneladas hay que utilizar. Ay, perdón, se me está trabando un poco la computadora. Nos dice cuántas toneladas hay que utilizar de cada uno de los sustratos, dependiendo de la humedad que pusimos, y para las 10 toneladas con el 40% de humedad. Si se fijan, hay unos que son inviables, como por ejemplo el ensilado de maíz. No vamos a utilizar esto porque tiene una relación carbono-nitrógeno, pues sí, adecuada, pero tiene mucho nitrógeno en porcentaje, ¿no? Entonces no es útil. Nos vamos más abajo y podemos encontrar que el aserrín
pues, es el mejor, ¿no? Y es el que generalmente se utiliza. Entonces vamos a ver que utilizamos 15 toneladas por 10 toneladas de gallinaza. Y va a tener una humedad final del 21.8% de este sustrato. La pestaña multisustrato es básicamente lo mismo, solo que nos permite poner diferentes sustratos combinados. Esto ya se vuelve un poco más complejo en cuanto a los cálculos, pero los hace automáticamente la calculadora. Y bueno, esperemos a que reaccione porque ya se me trabó la computadora. Esta calculadora, ingeniero, Si se fijan, aquí podemos agregar a partir de también menús desplegables. Perdón, es que esto está muy lento. Desplegables se pueden agregar los diferentes tipos de sustrato. Excreta 1, 2, 3, fuentes de nitrógeno 1, 2, 3. Esto puede ser extendible a las necesidades de cada cliente o de cada usuario. Se ponen las toneladas, el porcentaje de humedad, el porcentaje de fuente de carbono y también nos dice las cantidades que necesitamos para esa materia combinada. En este caso, yo estoy utilizando una combinación de todo con todo. Estoy utilizando gallinaza con cama, estoy utilizando estiércol vacuno, estoy utilizando gallinaza otra vez, estoy utilizando mortalidades, sangre y lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, si modificamos aquí las cantidades, va a cambiar todo el cálculo. ok. Creo que está un poco lenta la Una disculpa, no transmisión sé de qué está datos. pasando con mi computadora. Esta calculadora, Hugo, la podemos compartir como un regalo especial a los participantes de esta tarde. Espero convencerte. Perdón, Ángel, no escuché, se me trabó la computadora. Te decía que si esta calculadora podríamos compartirla con los participantes de esta tarde como un regalo especial, ¿nos las podrías pasar? Hugo. Bueno, Ángel, ¿sí me escuchas? Yo no te escucho, se escuchaba muy cortado. Sí, yo sí te estoy escuchando perfectamente bien. No sé los ponentes, si nos pueden comentar si lo están escuchando. Los participantes, perdón. Bueno, a través de poner los datos de los diferentes sustratos, las toneladas, las unidades, podemos obtener nosotros cuánto necesitamos de qué sustrato y nos da el carbono nitrógeno resultante que tiene que ser el mismo que el objetivo. Si se fijan, aquí está bien. Y nos da una humedad final. Si el compuesto, si el sustrato no tiene la humedad adecuada, tenemos también una pestaña que nos permite saber cuánta agua hay que agregar dependiendo de la humedad del sustrato con el que estamos trabajando. Está muy sencillo, aquí se pone el material, se pone el porcentaje de humedad, cuántas toneladas vamos a utilizar de cada uno, y solito hace el balance. Nos dice, ok, tienes que agregarle agua, ¿no? ¿Cuánto le vas a agregar? Bueno, para las 3.47 toneladas que puse aquí, vas a agregar 1.68 toneladas y eso te va a dar un porcentaje de humedad del mismo que estás poniendo en el objetivo. ¿Sí? Está muy sencillo el proceso, está muy fácil de utilizar y bueno, esos son los parámetros para la preparación. Para el monitoreo tenemos una pestaña que se llama temperatura, en la que se puede alimentar el día en el que se tomó la medición, la temperatura, el pH y la humedad. Solito genera esta gráfica que está aquí al lado derecho y nos va dando una idea de cómo está el proceso. También nos indica de color, necesita hacer aireación en caso de que baje el pH cuando ya esté en la fase termófila, necesita aireación en ese momento. Y también pues nos indica cuál es la fase en la que está cada uno de las temperaturas que nosotros vamos alimentando. Entonces la calculadora está sencilla, la podemos compartir para que la usen clientes e interesados y sin problema les ayudamos a solucionar o a mejorar sus procesos de compostaje a través de todas estas herramientas que les he presentado y del uso también de microorganismos presentes en los productos de Geolife que hacen que todo esto sea increíblemente más fácil, créanme, porque no se tienen que cuidar tantos aspectos. Los microorganismos te permiten trabajar de una manera más cómoda. Bueno, eso es todo con la calculadora, Ángel. Muchas gracias.
Perfecto, ingeniero. Pues lo que esperábamos era que dijeras que nos las vas a transmitir, que nos las vas a compartir. Ya lo dijiste. Entonces, bueno, para todos los que están presentes, se las haremos llegar. Esta charla la vamos a subir a YouTube para que puedan verla de manera posterior o la quieran compartir.